En un mundo donde la fama lo es todo, una humilde campesina demostró que la cosa no es así. María Soledad Ramírez, la campesina sencilla que le plantó cara a la industria de la música. Su voz, nacida entre las mazorcas, ahora retumba en los más grandes escenarios de México. De la pizca a cantar con la mismísima Paquita, la del barrio, un viaje de no creerse. Pero, ¿qué pasa cuando el campo se topa con la ciudad? Descubre cómo una simple tonada de cosecha se volvió el himno de una nación. La voz de la milpa. La historia que te cambiará el modo de ver el éxito y la tradición. Chécalo ahora y sé parte de esta revolución musical. El sol aún no había asomado cuando María Soledad Ramírez pisó la tierra húmeda de su pequeña parcela. El aire frío del amanecer mexicano le calaba los huesos, pero ni eso borraba la sonrisa de su rostro marcado por el tiempo. A sus 42 años, cada arruga contaba una historia de sol, trabajo y perseverancia. Mientras caminaba entre las hileras de maíz, la tela gastada de su mandil bailaba con la brisa mañanera. Las mazorcas se mecían como si la saludaran, sus barbas doradas reluciendo con las primeras luces del día. María se acomodó el rebozo colorido que sujetaba su pelo negro y comenzó su rutina diaria, la misma que conocía desde chamaca. Rata de dos. Su voz suave rompió el silencio de la mañana, entonando los versos que su madre tanto cantaba. El radio viejo aún descansaba en el alféizar de la ventana de su casa de adobe, exactamente donde doña Esperanza lo había dejado años atrás. Era ahí donde todas las tardes su madre sintonizaba las canciones de Paquita, la del barrio, mientras preparaba las tortillas para la cena. María sonrió con el recuerdo, sus manos callosas acariciando las hojas verdes del maíz. «Escuridito de mi vida», siguió cantando, su voz ganando fuerza conforme el sol subía en el horizonte. Las palabras de Paquita siempre habían tenido el poder de transformar el trabajo pesado en algo más liviano, como por arte de magia. El olor de la tierra mojada por el sereno se mezclaba con el aroma dulce del maíz, creando esa fragancia única que era la esencia de su vida. Poco a poco, los sonidos del campo empezaban a despertar. El canto de los gallos a lo lejos, el mugido perezoso de las vacas del vecino, el susurro de las hojas en la brisa de la mañana. De vez en cuando, María paraba su trabajo y cerraba los ojos, imaginándose en uno de los shows de Paquita. En sus sueños, las luces del escenario brillaban tanto como las estrellas que aún resistían en el cielo del amanecer. Pero pronto, el peso de la realidad la traía de vuelta. Los shows eran para la gente de la ciudad, para quienes tenían dinero de sobra en el bolsillo. Su riqueza estaba ahí, entre las hileras de maíz, en el sudor de cada día. «Amá». La voz de Pedro, su hijo de 15 años, resonó desde la casa. Era hora de preparar el desayuno antes de que él partiera para ayudarla en la cosecha. María guardó sus sueños musicales en el corazón, como hacía todas las mañanas, y volvió su atención a los quehaceres del día que apenas comenzaba. El sol finalmente despuntó por completo, pintando la milpa de dorado. Era un día más que nacía en la pequeña propiedad de los Ramírez, donde la música y el trabajo duro se mezclaban como los ingredientes de una buena receta de vida. Aquí está la transcripción en español mexicano. El peso del chiquihuite de elotes hacía que los brazos de María dolieran mientras organizaba su puesto en el tianguis. Era sábado, día de vender el resultado de una semana entera de chamba. Las otras marchantas ya conocían su lugar de siempre. Bajo el viejo amate quedaba una sombra bien chida. «Buenos días, María». Doña Carmen, su vecina de puesto, se acercó acomodando sus flores coloridas. «Hoy se ve que va a estar bueno el jale. Hay fiesta en la iglesia». María respondió con una sonrisa cansada. La semana había estado de la fregada. La falta de lluvia amenazaba parte de la milpa, y las deudas se amontonaban como las hojas secas en el patio.
Pedro le había pedido lana para un libro nuevo de la escuela, y se le achicaba el corazón por tener que hacer que el chamaco esperara un poco más. Mientras acomodaba las mazorcas en montoncitos, sus oídos cacharon una canción conocida que venía del radio del puesto de don Manuel. Era Paquita cantando "Tres veces te engañé". Sin darse cuenta, María empezó a tararear, sus dedos marcando el ritmo en las mazorcas. «Tú nunca vas a dejar de soñar con esa Paquita, ¿verdad?». Doña Carmen la choteó con cariño. «Me enteré que va a dar un show en la capital el mes que entra». María suspiró, echando cuentas mentalmente. El boleto más barato costaría lo de 2 semanas de tianguis. «Algunos sueños nomás se guardan en el corazón, comadre», contestó, escondiendo la tristeza con una sonrisa. Pedro apareció al mediodía, trayendo agua fresca de la casa. A sus 15 años ya era casi un hombre, con los mismos ojos decididos del jefe que se había ido demasiado pronto. «Amá, le vendí 3 costales de maíz a doña Lupe», anunció todo orgulloso. El sol de la tarde caía sobre el tianguis cuando María empezó a guardar lo que había sobrado de la mercancía. Había sido un día más o menos bueno de ventas, suficiente para los gastos de la semana. De regreso a casa, madre e hijo caminaban juntos, mientras ella tarareaba suavemente Rata, haciendo que Pedro volteara los ojos con una sonrisa. «Un día te voy a llevar a ver a Paquita, amá», prometió el chamaco, agarrando la mano callosa de su madre. María solo sonrió, guardando esa promesa junto con tantos otros sueños que cultivaba, tan cuidadosamente como sus plantas de maíz. La tarde estaba cayendo, cuando un carro de la ciudad apareció levantando polvo en el camino de terracería. Miguel Hernández, un camarógrafo freelance de 30 años, consultaba una y otra vez su celular sin señal, tratando de entender dónde se había equivocado de camino al rancho que debía fotografiar. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados, cuando decidió parar cerca de una extensa milpa. Necesitaba orientarse y, con suerte, encontrar a alguien que pudiera ayudarlo con las direcciones. Fue entonces cuando la escuchó, una voz que parecía flotar entre las mazorcas doradas. Intrigado, Miguel agarró su cámara por instinto profesional. La voz tenía una calidad única, cruda y verdadera, que se mezclaba a la perfección con los sonidos del campo. Siguiendo el sonido, se acercó silenciosamente entre las hileras de maíz. Fue cuando vio a María, absorta en su propio mundo, cosechando las últimas mazorcas del día. Cantaba una antigua canción ranchera, su voz cargando toda el alma del campo. Sus movimientos eran como una danza con la tierra, cosechando, seleccionando, guardando cada mazorca con cuidado en su chiquihuite. Miguel comenzó a grabar, capturando no solo la voz, sino toda la escena. El mecer suave de la milpa, los últimos rayos de sol atravesando las hojas, las manos hábiles trabajando en armonía con la música. Era una imagen que contaba una historia por sí sola. María seguía en su chamba, completamente ajena a la presencia del visitante. Su voz subía y bajaba con la misma naturalidad de la brisa que soplaba, cantando otras melodías populares que hablaban de amor, vida y superación. Cuando por fin se dio cuenta de su presencia, se asustó, tirando algunas mazorcas. «¡Perdón, señora!». Miguel se apresuró a disculparse bajando la cámara. «No quería asustarla. Me perdí buscando el rancho Los Pinos y su voz es simplemente increíble». María, con la cara colorada de vergüenza, se acomodó el rebozo en la cabeza. «Los Pinos queda del otro lado del valle», explicó tímidamente, evitando mirar a la cámara. «Tiene que regresarse hasta la desviación y agarrar por la derecha». «Señora, disculpe la intromisión, pero ¿puedo usar este video? Es para mi chamba como documentalista. Estaba registrando la vida en el campo y me encontré con algo bien especial aquí». María dudó, sus manos apretando nerviosamente el mandil.
Ese momento de privacidad en su milpa siempre había sido su refugio, su pequeño secreto con la tierra. Pero algo en la mirada sincera del joven camarógrafo la hizo aceptar con un gesto tímido: «Échale un ojo a esto, Elena». Miguel le mostraba emocionado el video a su editora en su pequeño estudio en la ciudad. «Me topé con esta joyita cuando me perdí en el rancho». El video, editado con cuidado, mostraba a María en su ambiente natural. La luz dorada del atardecer, la milpa bailando con el viento y esa voz cristalina que parecía cargar toda la esencia del campo. Miguel le había puesto unos subtítulos discretos: «La voz de la milpa, una historia real». En cosa de días, el video empezó a circular en las redes sociales, primero entre grupos locales de cultura popular, luego extendiéndose a páginas más grandes de arte y música tradicional. La gente compartía comentarios bien sentidos sobre lo auténtica que era la escena, lo pura que era la voz, la belleza de lo sencillo. En el pueblito de María, la noticia llegó por medio de Pedro, que vio el video en el celular de un compañero de la escuela. «Amá, usted está famosa en el internet», gritó, corriendo por la milpa con el teléfono prestado en las manos. María no cachaba bien qué significaba eso de hacerse viral, palabra que ahora oía a cada rato. Doña Carmen apareció en su puerta esa tarde, toda alborotada. «María, todo mundo anda hablando de ti. Hasta en la radio del pueblo pasaron tu historia». Al principio, María sintió pena. Su momento íntimo de conexión con la música y la tierra ahora estaba expuesto para que todos lo vieran. Algunos vecinos empezaron a pedirle que cantara en el tianguis. Otros se paraban en el camino para tomar fotos de su milpa. «No sé cómo lidiar con tanta atención», le confesó a doña Carmen mientras desgranaban elotes al final de la tarde. «Yo nomás sé trabajar y cantar, siempre ha sido así». «A veces, María, la vida nos sorprende de formas que no planeamos», le respondió la comadre con sabiduría. «Como cuando una semilla buena cae en tierra fértil sin que uno la siembre». El video siguió su camino por el internet, tocando corazones con su sencillez. Grupos de preservación de la cultura tradicional lo compartían, resaltando la importancia de mantener vivas las raíces culturales del campo. María seguía con su rutina, tratando de no dejarse afectar por la repentina atención. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando cantaba entre sus elotes, sus canciones cargaban un nuevo tipo de esperanza, como si el viento pudiera llevar su voz aún más lejos. La noticia llegó un miércoles por la mañana, traída por el cartero, que rara vez visitaba ese rincón alejado del rancho. Una carta oficial, con el membrete de una productora de eventos importante de la capital. María agarraba el sobre con manos temblorosas, sentada en su mesa de madera desgastada. Pedro leía, por encima de su hombro, traduciéndole las palabras formales a un lenguaje que su amá pudiera entender mejor. «Quieren que participes en un especial sobre música tradicional, amá». La voz del chamaco rebosaba de emoción. «Un programa especial sobre voces auténticas del campo». El corazón de María latía acelerado. La carta mencionaba que su video había llamado la atención de gente importante del medio artístico, que veían en ella algo especial, la personificación de una tradición musical que no debía perderse. «No sé, mijo». María dobló la carta con cuidado. «¿Quién va a cuidar la cosecha y el tianguis del sábado?» «Yo me encargo de todo, amá». Pedro respondió de volada. «Doña Carmen ya dijo que me echa la mano». La noticia se regó por la comunidad como lumbre en zacate seco. Pronto, su casita de adobe estaba llena de vecinos ofreciendo apoyo y consejos. Doña Carmen trajo café y sus famosas tortillas de maíz para la pequeña reunión improvisada. «Es tu oportunidad, María», insistía la comadre, sirviendo otra taza de café.
¿Cuántas veces la vida nos da una chance así? María pasó la noche en vela, mirando por la ventana su milpa plateada bajo la luz de la luna. Las palabras de la carta bailaban en su mente, mezclándose con las melodías que siempre había cantado. Pensó en su madre, en cómo se pondría orgullosa de ver a su hija siendo reconocida por algo que le salía tan natural como respirar. A la mañana siguiente, cuando el sol todavía era nomás una promesa en el horizonte, María ya estaba en su milpa. Pero esta vez no cantaba, solo escuchaba el viento en las hojas, los pájaros empezando su coro mañanero, su propio corazón latiendo al ritmo de la vida del campo. Si es pa' cantar, decidió por fin, voy a cantar nuestra verdad, la verdad del campo, del trabajo, de la vida sencilla. Pedro la encontró ahí, entre las mazorcas doradas, con una sonrisa serena en la cara. «Vamos a contestar la carta, mijo», dijo ella, abrazando al chamaco. «Pero a mi modo, con mi ropa de trabajo y mis manos de tierra. Así soy yo, así es como canto». El día amaneció con una agitación inusual en la propiedad de los Ramírez. La noticia de la llegada del equipo de producción se había extendido y los vecinos curiosos aparecían con excusas de pedir azúcar prestada o revisar las cercas. María, vestida con su mejor falda floreada y el pañuelo de siempre en el pelo, esperaba nerviosamente en el porche. Pedro corría de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Mamá, acuérdate de sonreír», decía, ajustando el cuello de la blusa de su madre por 10ª vez. María sonrió, más para calmar a su hijo que por sentirse realmente cómoda. El sonido de un coche acercándose hizo que todos se volvieran hacia el camino de tierra. Una camioneta moderna se detuvo frente a la casa y de ella bajaron 3 personas. Una mujer con gafas oscuras llevando una carpeta, un hombre con una cámara al hombro y otro cargando equipos de sonido. «¿Señora Ramírez?» La mujer se acercó, extendiendo la mano. «Soy Lucía Mendoza, productora cultural. Es un placer conocerla en persona». María estrechó la mano ofrecida, sintiendo la suavidad que contrastaba con sus propias manos callosas. «Bienvenidos», dijo simplemente, su voz casi un susurro. El equipo comenzó a montar los equipos, transformando el patio sencillo en un pequeño set de grabación. Lucía explicaba los planes para el día, pero María solo podía pensar en lo extraño y fuera de lugar que parecía todo aquello en su mundo. «Queremos capturar la esencia de su vida, señora Ramírez», decía Lucía, «su rutina, su trabajo, su música, todo lo que la hace ser quien es». María asintió, caminando hacia el maizal. Instintivamente, comenzó a inspeccionar las mazorcas, como hacía todas las mañanas. El camarógrafo la siguió, capturando cada movimiento. «¿Puede cantar para nosotros, señora?», pidió Lucía gentilmente, como lo hace cuando está trabajando. María dudó por un momento, mirando a Pedro que la animaba con una sonrisa. Entonces cerró los ojos y dejó que su voz fluyera, suave como la brisa que mecía el maizal. El equipo quedó en silencio, solo el sonido de la cámara y la voz de María llenaban el aire. En ese momento, todos allí se dieron cuenta de que estaban presenciando algo verdaderamente especial. El mero día llegó con el amanecer. María se despertó antes que sonara la alarma, su corazón latiendo acelerado con una mezcla de nervios y emoción. Hoy no solo vería a Paquita, la del barrio, sino que compartiría el escenario con su ídola. El viaje a la ciudad fue toda una aventura. Pedro no paraba de hablar, señalando cada cosa nueva que veía por la ventana del camión. María sonreía, agarrando bien fuerte la bolsa con el vestido que doña Carmen le había prestado para la ocasión. Al llegar al teatro, los recibió Lucía, quien los guió entre bambalinas.
El relajo de técnicos, músicos y bailarines era ensordecedor para los oídos acostumbrados al silencio del campo. «Señora Ramírez», llamó una voz grave y melodiosa. María se volteó y ahí estaba ella, Paquita, la del barrio, en carne y hueso. «Es un placer conocerla». María se quedó sin palabras, sus ojos llorosos de la emoción. Paquita la abrazó calurosamente, como si fueran viejas amigas. «Su voz carga el alma de nuestra tierra», dijo Paquita. «Hoy cantaremos juntas para recordarle a todos de dónde venimos». Las horas que siguieron fueron un torbellino. Maquillaje, micrófonos, ensayos rápidos. María se sentía como en un sueño, con miedo de despertar en cualquier momento. Por fin se abrieron las cortinas. La luz cegadora del escenario hizo que María parpadeara, pero cuando sus ojos se acostumbraron, vio el teatro a reventar. Caras desconocidas que habían venido a escucharla, a la simple campesina que le cantaba a su milpa. La música empezó, y con ella la voz de María se elevó, tímida al principio, pero agarrando fuerza. Paquita se le unió, sus voces entrelazándose en perfecta armonía. Cantaban sobre el amor, sobre la tierra, sobre la vida sencilla y honesta del campo. Por un momento, María cerró los ojos y se vio de vuelta en su milpa. Pero ahora, su voz no solo hacía eco entre las mazorcas, llegaba a los corazones, cruzaba fronteras. Cuando la canción terminó, el silencio duró apenas un segundo antes de que el público estallara en aplausos. María abrió los ojos, con lágrimas resbalando libremente por su cara. Paquita le agarró la mano, levantándola en triunfo. En ese momento, María no era solo una campesina, era la voz del campo, resonando fuerte y verdadera para el mundo. El sol apenas asomaba cuando María pisó de nuevo su milpa. Hacía una semana de su presentación con Paquita, pero aquí, entre las mazorcas doradas, parecía que el tiempo no había pasado. Sus dedos acariciaron las hojas del maíz, sintiendo la familiar textura áspera. El rocío de la mañana mojaba sus pies descalzos, una sensación bienvenida después de días usando zapatos en la ciudad. María respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire limpio del campo. «Amá». La voz de Pedro la trajo de vuelta a la realidad. «Ya está llegando la gente para la cosecha». María sonrió, acordándose de la promesa que se hizo a sí misma en el escenario, usar su nueva fama para ayudar a su comunidad. Había invitado a gente de la ciudad a echarle la mano en la cosecha, pagando por el privilegio de chambear en Mindación, la milpa. La lana sería para mejorar la escuela del pueblo. Poco a poco fueron llegando carros, trayendo familias de la ciudad, periodistas y hasta algunos fans que querían conocer en persona a la voz de la milpa. María los recibió con la misma hospitalidad de siempre, ofreciendo café y pan de elote hecho por doña Carmen. «Señora Ramírez, ¿cómo se siente volver a la rutina después de tanta fama?», preguntó un reportero jovencito, micrófono en mano. María se lo pensó tantito antes de contestar. La fama es como un aguacero de verano, pasa rápido, pero la tierra, esa se queda, y de ella sacamos el pan y la alegría. Mientras les enseñaba a los visitantes cómo cosechar bien el maíz, María empezó a cantar suavecito. No era una canción famosa ni una que hubiera cantado en el escenario. Era una vieja tonada de trabajo que su abuela le había enseñado, hablando de la generosidad de la tierra y la fuerza del trabajo en equipo. Poco a poco, otras voces se le fueron uniendo. Pedro, que normalmente se apendejaba con el canto de su amá, ahora entonaba el estribillo con orgullo. Doña Carmen y otros vecinos, que vinieron a echar la mano con la cosecha especial, también se unieron al coro improvisado. El día se fue volando, entre canciones, historias y mucha chamba. Al caer la tarde, con las canastas llenas de elotes recién cortados,
todos se juntaron para una gran comida comunitaria. Sentada a la cabecera de la mesa improvisada en el patio, María miraba a la gente a su alrededor. Los del pueblo y los visitantes de la ciudad platicaban animadamente, compartiendo experiencias e impresiones del día. ¿Viste, amá? Pedro se le acercó, con los ojos brillantes. Tu música trajo a toda esta gente a conocer nuestra vida. María abrazó a su hijo, sintiendo una gratitud bien profunda. Su voz, que antes solo hacía eco entre las matas de maíz, ahora se había vuelto un puente entre dos mundos. Esa noche, antes de dormir, María tarareó bajito su canción favorita, pero ahora las palabras tenían un nuevo significado. Hablaban de raíces fuertes, de sueños que florecen en tierra fértil y de la música que, como el viento, viaja lejos pero siempre vuelve a casa. Soy Emiliano y quiero hacer un agradecimiento muy especial a todos ustedes que nos han acompañado hasta el final de esta historia. Les doy las gracias de todo corazón por haber dedicado su valioso tiempo a escuchar la historia de María Soledad Ramírez. Ustedes, con sus años de experiencia y sabiduría, comprenden mejor que nadie el valor de nuestras raíces y tradiciones. Me llena de alegría saber que esta historia ha llegado a tantos hogares. ¿Me harían el favor de compartir en los comentarios desde qué rinconcito de nuestro querido México o del mundo están viendo este programa? Su participación es muy importante para nosotros. Recuerden que cada uno de ustedes tiene una historia igual de valiosa que contar. Tal vez no hayan cantado con Paquita la del barrio, pero estoy seguro de que han vivido experiencias que merecen ser compartidas. Les mando un abrazo muy fuerte y les agradezco nuevamente por su compañía. Que Dios los bendiga y nos veamos en la próxima historia.